hoy, hace 1 año y 5 días, apresaron a los señores Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos del presidente y de la primera dama, sobrina de político y sobrino de sangre. Allí ellos estaban haciendo contactos con un supuesto narcotraficante de nombre José Santos Peña. Este José Santos Peña era un hombre que sí, efectivamente, en Honduras, El Salvador, había participado en el tema del narcotráfico, estaba bajo el control de la DEA y lo usaron como señuelo para captar, para enganchar a estos muchachos que después en el juicio el juez demuestra que no eran inocentes e incautos como se dice, sino que ya tenían una trayectoria. Incluso el señor de Freitas se hacía llamar Don Ramón y toda una estructura que tenían montada. Incluso compraron, lo dice en el juicio, que compraron armas largas a proveedores en Venezuela, entre ellas ametralladoras Uzi. Todo eso está allí cuando uno revisa todo lo que hasta ahora se conoce de estos jóvenes que lamentablemente, desgraciadamente, porque uno no puede alegrarse por eso. De verdad, yo soy padre de familia, tengo hijos, tengo sobrinos y lamento que eso haya ocurrido. Pero hay que salir a dar la cara y decirle la verdad al país. Sobre todo cuando se trata del jefe del Estado, que hasta hoy mantiene absoluto silencio de ese hecho lamentable que ocurrió, porque sobrinos de él, sobrinos de la primera dama, participaron en un hecho que hoy no es de presunciones, sino que está sancionado y culpabilizado por un tribunal de los Estados Unidos e investigado por tribunales de ese país. Y creo que el presidente de la República ha actuado con una altísima irresponsabilidad como jefe del Estado, casi que convirtiéndose en cómplice de esta situación, porque él debió desde el primer día que se abra una investigación, que se determinen las responsabilidades y que cada quien asuma su responsabilidad. Eso no se hizo, sino que se mantuvo un mutis, un silencio. Allí hay montada entonces toda una operación donde en primer lugar se compran armas en Venezuela, se usa el hangar presidencial, pero además se utiliza parte de la estructura, de la infraestructura y de instituciones del Estado venezolano para un delito transnacional tan grave como es el de el tráfico de drogas. Hay otro hecho que hay que resaltar aquí. En el 7º día del juicio sale a relucir el nombre del diputado Diosdado Cabello, quien por cierto hasta ahora ha demandado periódicos, ha perseguido a hombres honestos, de larga trayectoria como Teodoro Pecó, a quien aprecio y quiero tanto, y respeto pues, pero también a gente como Alberto Federico Rabel, está exiliado el editor del diario El Nacional, porque se hicieron algunos señalamientos. Y si él es diputado de la Asamblea Nacional debe abrir una investigación para ver por qué ese 7º día del juicio, cuando estos señores están declarando, aparece el nombre de él, dicen ellos que él es el hombre fuerte de Venezuela, que está señalado, según ellos, como jefe de uno de los carteles y que además él estaría controlando aquí la Fuerza Armada. Cosa que yo no creo, porque yo creo que la Fuerza Armada, como Fuerza Armada, es una fuerza decente. Que hayan individuos o individualidades allí que puedan asumir una conducta absolutamente equivocada, errada, es otra. Pero eso tiene que ser investigado porque fue tratado en un juicio donde hay 2 personas que están condenadas, que están juzgadas y que fueron señaladas y sancionadas por un delito tan grave, transnacional, como el tema del juicio del tráfico de drogas. Otro detalle importante en ese juicio que nos importa a los venezolanos, porque no es que eso ocurrió allá y ya, bueno, ya ellos lo juzgaron, son las cosas que están ocurriendo en el país, porque hice una síntesis de lo que viene pasando en los años, desde el año 2007, 2009, 2010,
de la gente, el caso del general Reverol, que también fue denunciado por Walid Maclet. Hay un general que tiene mis empresas, ¿verdad? Que es el que está manejando mis empresas. Esas empresas en esos 23 meses han generado como 130 millones a 140 millones de dólares, ¿verdad? Esa plata debería estar depositada en un tribunal y esa plata no está depositada. Esa plata se la robó ese general. Ese general es Néstor Reverol. Yo hago un llamado, señor general Vladimir Padrino López. Usted es el jefe de la Fuerza Armada Nacional. Fue por el hangar presidencial que es custodiado por la Guardia de Honor, que custodia al presidente de la República, donde se dicen que unos narcotraficantes, valiéndose de la influencia del Estado y de ser sobrinos de la primera dama de la República, utilizaron eso para traficar con droga. Maclet asegura haber trabajado de manera muy cercana con miembros del alto mando militar venezolano, a quienes pagaba millones a cambio de negocios y favores. De general de divisiones a generales de brigada. ¿Con qué frecuencia hacían los pagos? Había como una nominita, creo, como de $1 millón. Usted ha afirmado que tenía en su nómina a más de 40 altos oficiales de la Fuerza Armada venezolana. Los 40 son generales, pero hay muchos más. Hay coroneles, hay mayores. ¿Cómo logra reclutar Walid Maclet a más de 40 generales para que trabajen? Todos mis amigos, mis ex amigos, ¿me entiendes? Son generales, ministros, diputados, gobernadores. ¿Todos sabían lo que hacía Maclet? Claro, eso no es un secreto. ¿Cómo era el proceso de reclutar a un general? Si más bien ellos me reclutaron a mí. Nunca se ha investigado eso aquí en Venezuela y eso tiene que ser investigado y creo que llegó la hora que en primer lugar la Asamblea Nacional de manera seria, responsable, debata de cara al país, que debatamos este tema en la sociedad venezolana, en las universidades, en las instituciones públicas y privadas de este país, en la sociedad, para que nosotros veamos cómo atajamos si estamos a tiempo. Estamos frente a un hecho extremadamente grave que amerita que este Parlamento, y así lo propongo, apruebe un conjunto de consideraciones y que designe además una comisión mixta integrada, no solo por diputados de la mayoría, que es la unidad democrática, sino también de los factores que aquí son minoría y en las calles de este país, para que formen parte de toda la investigación que tiene que hacerse a fondo sobre esta materia. Allí está el caso de Colombia. ¿En qué paró Colombia en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria? ¿Cuántos muertos tuvo que ocurrir? ¿Cuánto terrorismo pasó en ese país? Incluso Pablo Escobar llegó hasta ser diputado del Congreso colombiano, el jefe del más poderoso de los carteles que hubo en Colombia en ese tiempo. ¿Qué está pasando hoy en México? Esa profunda crisis, además de asesinatos, acuérdense de todo lo que ha pasado, donde alcaldes han desaparecido, estudiantes que al día de hoy no se sabe dónde están, pero además el daño que ha hecho en la sociedad, en el pueblo mexicano, que terminó con la captura final del más poderoso capo, el Chapo Guzmán, que por cierto, el acuerdo que se hace en el hotel en Haití días antes, donde supuestamente se le entregarían los primeros 800 kilos de cocaína, que irían a un aeropuerto en Honduras y de Honduras irían a los Estados Unidos y que recibirían estos muchachos 11 millones de dólares, y aquí hay un caso grave que también que aparece en el juicio, que es que se dice que es para financiar la campaña de la actual primera dama de la República. Es un caso extremadamente grave, porque además lo están declarando sus familiares directos. Pero además aquí se ha cuestionado a gente porque recibe 20 bolívares, 30 bolívares o 20 remas de papel y son perseguidos aquellas personas que se atreven a darle a alguien para que haga unos afiches. Entonces, caramba, una campaña de 11 millones de dólares y además se dice porque tiene aspiraciones mayores a la de ser diputado. Esas son cosas, bueno, que no nos importan a nosotros. Esos son problemas que los decide el pueblo con voto. Pero que se diga que ese dinero era para financiar una campaña electoral es un asunto extremadamente grave. Por eso he dicho a los compañeros de la fracción,
con otros partidos que también he conversado, no debemos banalizar este tema, sino que debemos hacer una investigación a fondo del asunto y que cada quien asuma su responsabilidad. El dinero que estos señores utilizaron, porque ellos hablan de pagos que se tenían que hacer por adelantados en el aeropuerto de Honduras, a policías de Honduras y a militares de Honduras. Se hablaba de cantidades de $200,000 para arriba. Uno de los que fue capturado de la operación en Honduras dice que allá aterrizaban aproximadamente más de 50 aviones y que cada avión tenía que pagar $50,000. Ahora, entonces, estos señores, para montar toda esa estructura, que no fueron unos inocentes incautos, como se quiere decir, ¿de dónde sacaron ese dinero? Porque esos muchachos no se han sacado ni el Kino, ni el Loto Miami, que es el más caro, ni nada de eso. Entonces, eso tiene que ser investigado. Allá hay un problema de dónde proviene ese dinero. En el último día del juicio aparecen unos nombres aquí que están relacionados con familias del gobierno que tienen que ser investigados. Allí aparece, además del nombre de la señora Cilia Flores, aparece el nombre de Jesús Soto García. Este está preso en Honduras y será deportado por la DEA. Está preso el señor Pedro Rafael Urbano Pérez. Está también a la orden de la DEA Pedro Miguel Rodríguez González, Marcos Tulio Uzcategui Contreras, Rubén Paredes. Aquí aparecen unos criollitos, Mohamed Abul Sabak, Ahmed Camil. Estos aparecen también relacionados con la denuncia que hizo Wally Maclé cuando lo agarraron, y Abdul Razak Yanet. Todas estas personas, así como el sobrino de la señora primera dama, estas personas se hacían llamar con los apodos de Chicho, Gordo, el Flaco y el Pepero. Bueno, esta situación, entonces termino para decir cuáles son las propuestas. Decía primero el debate en la asamblea y en la sociedad, en las escuelas. Yo creo que desde la asamblea los diputados debemos promover en las escuelas un debate con los padres de familia. Este es un tema de la familia. A mí me preocupa esto no como diputado ni como dirigente político, porque estas son cosas que mucha gente las comenta en los pasillos, pero no se atreve a poner la cara y decírselas al país. Nosotros las vamos a hacer, sino discutirlo para que la familia venezolana sepa a dónde y cuál es el futuro que puede esperarle a nuestra sociedad hoy penetrada, y que pudiéramos en algún momento determinar que nosotros estamos frente a un narcogobierno o a un narcoestado en Venezuela. Incluso hay empresarios de PDVSA ligados, condenados también en los Estados Unidos al narcotráfico, como el caso de Roberto Rincón, quien además se le descomisaron todos sus bienes, una de las quintas más lujosas en Houston. Entonces, esta situación tiene que ser investigada. El tema del narcotráfico, sus consecuencias, sus incidencias en la sociedad y en el Estado. Porque resulta que en Venezuela hay solo 34 presos por narcotraficantes y narcotraficantes medianos. Pero resulta que hay cerca de 17.870 jóvenes presos por consumo de droga. Que yo no estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que la gente consuma droga, pero creo que una sociedad civilizada y avanzada, como lo que promovió Pepe Mujica, no el Imperio, en Uruguay, del trato que tiene que dársele a los consumidores sin meterme en mayores Honduras, pudiera ser aquí que en Venezuela se estudie un planes de reeducación, de reinsertar a los jóvenes en la sociedad venezolana, producto del abandono, de la descomposición y del deterioro social y moral en la sociedad, y no condenarlos a una cárcel donde con los planes se tienden y se terminan convirtiendo no solo en narcotraficantes, sino en delincuentes especializados en materias X o tal dentro de ellas. La otra cosa que hay que determinar aquí es cómo se financió el juicio. Y hay que empezar a decir las cosas con su nombre y su apellido. El gobierno le otorgó a un empresario petrolero venezolano un contrato de $170 millones. 2 semanas después
este empresario archiconocido dijo que él iba a pagar el juicio porque se trataba de la felicidad, la tranquilidad y la paz mental del presidente de la República. Ese juicio fue pagado además por abogados de alto calibre profesional, que incluso en el quinto día de la audiencia lograron incluso desmontar algunos argumentos, y ellos no sabían toda la información que la DEA poseía de pelos, señales, teléfonos celulares, grabaciones, videos, restaurantes donde se reunían, todo lo tenían. Y ellos pensaron que en el quinto día, cuando dijeron por allí que se habían salvado, era porque ellos lograron desmontar unos testigos, pero al final del juicio pues se supo todo. Y este juicio fue pagado entonces por un empresario